Amigos de todo el mundo, vamos a continuar con esta serie de programas de la estafa maestra. El día de hoy vamos a presentar la similitud entre las empresas que conocemos al día de hoy con un modelo que quiero compartirles que se llama la empresa planetaria. Y he puesto aquí como eslogan, siguiendo los trucos de la mercadotecnia que esta gente usa, que dice: invierte en psicopatía, coseche bioenergía humana. 01800 psicópatas, llámenos o de todas formas lo encontraremos por algún lado. Esto es parte de lo que quiero transmitir en esta forma como ellos ven a la Tierra, como una empresa planetaria. Esta parte de este símil habla de que la gente que controla este planeta o los que se han creído controladores de este planeta, porque nosotros les hemos dado esa creencia, pues al día de hoy ven esto como un negocio, pero no les interesa solamente el dinero, les interesa algo más valioso, que es nuestra energía. Y han creado modelos totalmente empresariales para poder extraer esta energía que pudiera ser oro líquido, oro, pero más bien energético, más poderoso, que es el que emana el cuerpo humano. Comenzamos. Si el humano estuviera libre en conciencia, y muchos ya lo están logrando, pues tendrían toda la capacidad de modificar esta holografía biológica. ¿Qué es esta holografía biológica? Es un estado de densidad sólido, líquido, gaseoso, plasma, donde a través de nuestra conciencia creamos esta realidad. Y también se tiene entendido que el humano libre podría también tener la capacidad de viajar libremente entre dimensiones. Esto quiere decir que no requiere de tiempo y que puede crear espacio. Bueno, esto lo han comentado desde las mitologías y muchas creencias. Pero al día de hoy se tiene que el humano ha sido intervenido. Tiene una manipulación muy fuerte y esa manipulación es básicamente para extraer esa energía plasmática, esa energía fotónica que emana el humano desde esta 3D. Aquí en este dibujo nos damos una idea más o menos de que el humano en ciertos momentos vibracionales, en ciertos momentos emocionales, puede emitir una gran cantidad de luz. Mucho de esto lo vimos en capítulos anteriores en la saga de Tierra, el reino desparasitado, y también pues está poniendo ya muy a la luz de la información estas cosas que les estoy comentando. El objetivo de hoy es hacer conciencia de que desde tiempos pues ancestrales los dioses eran más evidentes, los sacerdotes se mostraban ante el pueblo y eran los emisarios a estos dioses, donde pedían en sacrificio pues jóvenes, niños, mujeres, animales y demás con derramamiento de sangre. ¿Por qué querían el derramamiento de sangre? ¿Por qué necesitaban que la muerte fuera en sufrimiento? ¿Qué acaso un Dios benévolo no podía anestesiar al sacrificado y pues ya bastaba? Pues no. Si ustedes visitan el Templo Mayor, el museo de la Ciudad de México, podrán observar que ahí todavía los aztecas, cerca del año 1400, lo cual no hace mucho, pues los dioses se mostraban tal como eran y no eran humanos. Y aparte, a través de los sacerdotes, que sí, muchos parecían humanos, pedían que el degüello o la extracción del corazón de una víctima fuera lentamente y con mucho dolor. Ahí se podían ver en este museo todas las piezas para puncionar bebés, mujeres, hombres, entre otros más. Esto se ha modificado en tiempos un poquito más cercanos, pues con gente que practicaba brujería, chamanismos, entre otras cosas más, con el sacrificio de animales a cambio de favores, a cambio de la salud de una persona, a cambio de un amarre, un hechizo o alguna otra cosa. Y sin embargo, pues muchas veces se resolvía el problema, pero se causaban 5 diferentes.
Eso se ha visto la causa-efecto de estar pactando con estas entidades. Y en la vida más moderna, pues podemos observar que te dicen que todo es con trabajo, sufrimiento y esmero, que tienes que pasar más tiempo laborando, trabajando, tributando y también tribulando a entidades para que los idolatres. También a través de medios como son los deportes o prácticas como pues, son los palenques de gallos, pues se pueden tener grandes cantidades de energías que así desde los tiempos del sacrificio hasta los tiempos aparentemente modernos, pues no han cambiado mucho las cosas porque al parecer a alguien le interesa mucho esta energía que el cuerpo emana. Se pueden tener registros en la ciencia oficial de cómo han tratado de mantener este orden mundial. Desde el siglo XIX se hablaba del control espacio geoeconómico, el control de las materias primas, el control de la mano de obra esclava, las estrategias para mantener colonias en diferentes partes del mundo, el control de los mares y el control del comercio. En una época más temprana se habla también del control de la seguridad y de las ideologías, de la moneda y de la industria, y se empieza a hablar del control de ciencia y tecnología, así como también aparecen las primeras universidades, y posteriormente ya en tiempos modernos, posteriores a los años 90, pues el eje central es la ciencia, la tecnología, la moneda, la industria, la economía, y pues tener siempre el control geopolítico y geoeconómico de muchos lugares en todo el planeta, como si quisieran tener ambición por algo. Pues así lo es, o sea, esto es una empresa piramidal, lo que está ocurriendo en los controles de la Tierra, así como hemos visto recientemente que hay productos milagro, donde tú tienes que invitar a 6 amigos para que cada uno de ellos venda productos, etcétera, etcétera. Pues esto no es nada nuevo, esto viene desde tiempos inmemorables, donde a través de tener la convicción de un colectivo a otro y a otro y a otro, pues se podía adoctrinar prácticamente a toda la población mundial. Esto es prácticamente el modelo empresarial que han implementado aquí en la Tierra para poder tener la predación del humano, su energía, extraérsela de una u otra forma. Hemos visto en modelos de gestiones de empresas, en formas muy modernas, en las incubadoras de negocios, en los modelos emprendedores. Recientemente le hacen creer a nuestros jóvenes que tienen que ser un Shark Tank, un tiburón, para poder empezar a crear y que se tienen que acercar a Capital Ángel para que ellos los inviertan, etcétera, etcétera. Esto no es más que abominación y desviar su talento natural hacia creer que tienen que competir entre ellos hasta destrozarse. Parecido a muchísimas películas, pero entre ellas Juegos del Hambre, donde pues los jóvenes tienen que competir por ser el mejor, entre muchas otras series que nos están poniendo. Y aquí vemos de nuevo la forma piramidal, escalonada, para poder llegar a los máximos niveles a costa de que en la base esté el colectivo del pópulo humano. ¿Quiénes son estos? ¿Quién es esta asamblea de socios en esta empresa? Pues en la cúpula habrá seres que no necesariamente van a ser humanos. Son seres depredadores, esa es su naturaleza. Son seres que necesitan energía de otros seres y así han operado en tiempos inmemorables, prácticamente donde sabemos que no existía el tiempo. Y a través de humanos, quizás muchos de ellos se está escuchando del tema hibridación, del tema cascarones humanos y demás, y probablemente también gente biológicamente natural, pues para que se tenga al gran colectivo de los más de 7,000 millones de humanos que somos en este momento, en este espacio-tiempo, pues se pueda tener los sufrimientos. Algunos autores como Anton Parks, entre otros más, hablan de estas razas. Yo la verdad todavía tengo algunas dudas del nombre correcto o de si serán o no serán. Pero en los tiempos que he visto la creación de empresas morir y nacer, así como las que se han hecho multimillonarias en poquitos años, empiezo a tener serias convicciones de que detrás de esas grandes empresas operan otras razas que controlan esto por algún fin
y este fin no es otra cosa más que la depredación de las energías que emite el humano en ciertas condiciones. Uno de los puntos más importantes que utiliza este modelo empresarial predatorio, pues es la información. La información se las damos nosotros mismos. No son tan astutos como para ellos mismos venir a cuestionarla. A través de los censos económicos, los censos mundiales, nosotros les estamos dando nuestra información. Así como también cada vez que nacen nuestros bebés, les damos toda la información de sus condiciones sanguíneas y de sus características genéticas. Así como también se está dando todo el seguimiento de personas, como pueden ser desde las calificaciones que sacan en su escuela, que se van a bancos mundiales de información, así como también el sondeo de la actividad económica, política, financiera que tiene cada persona. Esto es para poder tener su análisis estadístico, su benchmarking, que es un análisis comparativo, y poder crear nuevas estrategias para drenar a esta humanidad. ¿Cómo lo han logrado? Bueno, pues existen diferentes sectores donde estas organizaciones parasitarias han podido desarrollar con la ayuda de humanos traidores, como son, por ejemplo, la religión. Ahora mismo se ha podido casi comprobar que el grueso de todas las religiones del planeta pues son falsas, son verdaderos clubes donde lo que se quiere es tener un control de las personas, un dormir total y drenarles sus energías. El punto 2 es la política, el aparato burocrático, que ya sabemos todos los partidos políticos que se generan y que ninguno hasta el día de hoy ha dado una solución a la situación humana. Se tiene cada vez brillantes soluciones de cada uno de los políticos y lo único que hacen es parche sobre el parche. Hacen el aparato burocrático más complejo. ¿Quién de ustedes no ha tenido un problema emocional debido a la burocracia de tu país o donde te encuentres? El punto 13 son los medios de comunicación y la información. Si ustedes encienden su noticiero diariamente, van a poder observar que en diferentes canales en forma simultánea están hablando de la misma tontería y aparte influyendo en el miedo de las personas, en el número de películas que ven, tus bebés, tus hijos, toda la información que les está llegando, la gran cantidad es basura. El punto 4 es inyectar capitales a la supuesta seguridad social, como son aparatos de policías y demás, cuando en realidad lo que están demostrando es que pues cada día hay más inseguridad y que los mismos elementos que antes eran de policía, cuando son despedidos, posteriormente se enlistan a los grupos armados, a los grupos bélicos o quizás a la delincuencia organizada. El tema de la salud, pues se ha visto que han crecido cada vez más las condiciones de enfermedades, las condiciones de enfermedades nuevas que se generan, aun cuando aparentemente se tenga tecnología en la salud, lo cual parece contrario. La educación ha sido meramente un modelo adoctrinante, donde ahora se le hace creer a las madres que sus bebés desde los 2 años ya deben ir a estimulación temprana y deben terminar con un postdoctorado para que sean exitosos, tragándose toda la información que el sistema quiere que a fuerzas lo tengan. Y si no lo haces, tu hijo es un perdedor. En la parte de la alimentación, la agricultura, la ganadería y la pesca, entre muchos otros más, pues se ha también ido comprobando toda la manipulación que hay detrás de los alimentos. En el punto 8 vemos lo del agua y la extracción de los recursos naturales en forma bestial. En el punto 9 vemos cómo están controlando la vestimenta, las modas, los consumos. En el punto 10 vemos que te tienes que integrar a una sociedad, debes estar en un estatus, debes tener criterios de asociatividad. Te han hecho creer que si perteneces a clubes de muchos tipos, pues ya estás en cierto estatus. Y después esos mismos clubes son los que te juzgan y son los que te van a drenar energías en tus estados más alterados de conciencia. También en el punto 11 se están creando un sinnúmero de terapias alternativas, corrientes ideológicas del New Age, conspiraciones alienígenas y demás. Toda la gente que ahora mismo ya no va a la religión, que no va a las misas y a sus iglesias, pues están fumando una gran cantidad de esta información a cambio de que también los estén drenando con esas pasiones y esos seguimientos. El tema del control energético en el punto 12, pues también se ve muy claro
que a la gente le hacen creer que lo interesante es la energía renovable, la energía limpia, la infinita, pero cada vez los vehículos siguen saliendo igual, con todos los consumos energéticos. Nuestras plantas de potencias eléctricas siguen consumiendo cantidades bestiales de carbono, de combustibles fósiles, entre otros más, y la cosa sigue igual. El poder bélico y militar se ha comprobado que son inversiones bestiales que pueden superar, digamos, todo lo que se invierte en fuerzas bélicas y militares, varias veces la solución al hambre mundial o la solución a las enfermedades. En el punto 14, la ciencia y la tecnología se ha visto que solo se desarrolla lo que ellos quieren que se desarrolle, lo tienen muy tapado el resto de las verdaderas ciencias y las tecnologías. Muchas de ellas mienten y muchas de ellas están trucadas y falsas. El modelo 15, el creer que tienes que vivir en grandes ciudades, creer que urbanizarte es vivir en una casa de 3 de frente por 5 de fondo y pagar una hipoteca durante 20 años. A partir de ahí, poder tener que pagar servicios básicos, pues todo eso te han hecho creer. En el punto 16, el derecho al trabajo, el derecho a sufrir precisamente, al tener que llevar dinero en la bolsa, finanzas y economía, y el día que no lo lleves y tus hijos te piden de comer, pues te sientas miserable y ahí te drenen fuertemente. El hecho de creer que perteneces a un deporte, a un equipo, blanco, verde, azul, o crees en un artista, o tienes competición entre tus hijos o entre tú mismo, con tus vecinos o con tus compañeros, por la práctica del deporte que haces, donde también te drenan gran cantidad de energía. El creer que necesitas transportarte por tierra, aire o mar, y si no lo tienes, pues entonces eres miserable. Las telecomunicaciones también juegan un papel fundamental. Si se fijan, ahora todo el mundo trae un teléfono móvil, un celular. Hasta las personas que aparentemente pueden ser más pobres, pues por ahí también te pueden estar robando la energía. Yo conozco gente que se quejaba amargamente de escuchar que otra persona traía todo el día el celular y ahora son las principales personas, como por ejemplo los adultos mayores que se quejaban de esto, de que los jóvenes traían el móvil o el celular y ahora son ellos también los que lo traen. La recreación y los pasatiempos han sido también muy controlados para que puedas tener solamente lo que ellos quieren que te hagan creer en recreación. Y el modelo familiar, aquel modelo viejo de matrimonio y demás que todavía sigue vigente, bueno, pues resulta que en los lugares donde más te han drenado energía es alrededor de la familia, ¿no? Lo que te digan tus padres, tus amigos, tus hermanos, tus hijos, tu esposa, tu esposo, pues es lugares donde más dren de energía pueden crear. Y también el control de la sexualidad. Actualmente existen gran cantidad de mecanismos para robar energía, como es la pornografía o como también la distorsión de tu sexualidad. Entonces, si se fijan en estos 22 puntos que señalé aquí, que inclusive lo hago como también para reírme de estos controladores porque a ellos les gusta mucho el 11 y el 22 y entonces son como sus áreas de oportunidad, como las juntas de inversionistas, decir, a ver qué idea traes para ver en dónde cosechamos más energía. Así es como estos predadores se juntan para verlo, son diferentes facciones y en sus juntas de negocios pues ver a mediano, corto o largo plazo cuánto van a cosechar. Muchas de estas empresas también y de estos modelos empecé a observar la simbología que tenían, estrellas, lunas, soles, triángulos, símbolos del Júpiter, símbolos de Oriones, símbolos de una cantidad impresionante. No solo aquí los que dicen Illuminati, sino muchos más. Cuando vas al fondo de su simbología, ves que hay eso. Cuando yo estuve en mi etapa emprendedora y también mi etapa empresarial, pues como que uno no tenía conocimiento de estas cosas y te dabas cuenta que, pues que tus empresas no eran prósperas, pues simple y sencillamente porque no tenían ritualizado algo a alguien y no canalizaban la energía a tus trabajadores. En el modelo de empresa que yo puse era una empresa social donde la persona tenía que tener libre voluntad para la creatividad y podía tener estados pues bastante tranquilos para poder dar una aportación científica y tecnológica. Por lo cual pues se fue rápidamente a la quiebra
porque no es el modelo que quiere el sistema. El sistema quiere un modelo psicópata donde los altos gerentes y los altos directivos no tengan nada de empatía con sus trabajadores en la práctica, aunque en la ficción les haga creer que son muy cariñosos. Ahí me sorprendió ver altos directivos en muchas empresas que frente a las cámaras y la prensa, pues casi abrazaban a sus trabajadores, pero eran los peores psicópatas con sus hijos y con sus trabajadores más cercanos, inclusive con sus choferes, tratarlos de una manera miserable. Es unas cosas que sí me tocó ver muy de cerca en la alta dirección. ¿Cómo opera esto? Bueno, todo empieza en ofertarte cosas. Ellos se basan en que respetan el libre albedrío de las personas y dicen, bueno, pues vamos a darles una propuesta de valor, llámese política, religión, partido de fútbol, no sé, la educación y demás. Y entonces te empiezas a relacionar en la parte ya con clientes, empiezas a tener canales de información. Si hablamos de una religión, pues rápidamente va a llegar el pastor, te va a ofrecer un estudio en tu casa, te va a decir que, pues, que esto es lo mejor y te hace creer una pertinencia, o sea que perteneces ya a alguienes y a partir de ahí ya empieza el flujo donde te empiezan a predar, aunque tú no lo sabes. Ellos empiezan a cosechar de tu información, de tus sufrimientos, de tus estados alterados de conciencia, aunque en la primera ronda no parezca esto. A partir de ahí tienes que generar para ellos una misma infraestructura para fortalecer su propuesta de valor y el círculo cada vez empieza a más. En las religiones conozco casos donde yo estuve algún tiempo, casi por 20 años, conviviendo muy de cerca con los testigos de Jehová y pues tenías que estar dando pues una buena aportación a la causa financiera y también en tiempo. Si tu trabajo no te permitía ir a los tiempos de culto, pues tenías que renunciar a tu trabajo o tenías que hacer un sobreesfuerzo para estar ahí con ellos y hacer predicación. Y de ahí podríamos contar lo mismo en partidos políticos, lo mismo podrían ser en clubes sociales, lo mismo puede ser en las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por estos medios, pues se empieza a promover todo este negocio planetario de estas entidades no humanas, utilizando gente después ahí como pues sus súbditos, sus traidores a la humanidad y finalmente el humano predado. Vemos precisamente las religiones como a través desde las cristianas, las no cristianas, etcétera, pues se tiene una gran separación de la humanidad. Ese dicho que menciona divide y vencerás, pues lo utilizan mucho estos predadores. También, por ejemplo, aquí en México, pues tenemos una gran cantidad de partidos políticos. Cada día se está desvelando más la información de quiénes están detrás de ellos. Sus líderes pertenecen a muchos grupos secretos. Muchos de ellos son pues ya con ciertos grados de maestría dentro de estos grupos y se van turnando los poderes. Es algo ya que está saliendo cada vez más a la luz. Quién debe estar en cada punto, quién debe dar más concesiones, no sé, de plantas de energía, quién va a dar más concesiones a carreteras, quién va a dar más concesiones al sector médico, etcétera, etcétera. Y luego llega un rescatista de partido de oposición donde aparentemente quita esas concesiones y ahora se las dan a otros grupos y se vuelve a hacer la ruleta, el juego de las serpientes y escaleras, aquí con la gente muy apasionada. Y mientras tanto, al único que le exprimieron su energía fue al ser humano. También en la cuestión educativa, a todos los profesores los entrenan por el método de repetición. A la gente le tienen que estar diciendo 3 veces lo mismo, 4 veces lo mismo, y luego los niños recitan las cosas. Ya no las cuestionan, solamente son implantes de información. Entonces, cuando alguien se atreve a cuestionar, el resto le hace bullying y lo pueden hasta expulsar al niño porque cuestionó algo que ya para el colectivo era muy tonto. Pues esto ocurre hasta la universidad, inclusive en niveles de posgrado. Entonces, pues estos predadores, estos bichos que están aquí en esta dimensión apoderados, pues empiezan ya a presionar a los humanos reales. Y ahí tenemos a las personas teniendo que levantarse todos los días a trabajar,
a creer ganarse el alimento, a creer pertenecer a una sociedad, a creer tener que ser leales en el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras tanto ese sufrimiento pues es exactamente el mismo equivalente a los rituales de sangre, a los rituales de estrés, a los rituales de drenación de cada uno de los seres humanos, y aquí empieza a estos seres a cobrar sus dividendos. Entonces ellos empiezan a hacer pues sus rondas de cómo vamos, a tratar de buscar cosechar. Entonces esta pirámide de los no humanos con los humanos, a tratar de ver si esto se está ya cosechando. Y entonces vemos, por ejemplo, solo si lo midiéramos en estadísticas financieras, aquí vemos estadísticas de Forbes, cómo es que la industria más rentable es la de la salud, precisamente la farmacéutica. Ustedes pueden validar en sus zonas donde vivan cómo es que en los últimos años se han puesto más farmacias que centros recreativos. Se han puesto, en lo segundo, las finanzas, se han puesto más bancos que áreas de esparcimiento. Todos los servicios tecnológicos, telefónicas y todas las telecomunicaciones y la electrónica están ahí, y entre otros bienes, transportes, el automóvil, entre muchas otras cosas más. Cada vez que no logras tener la salud, que no logras tener dinero o que no logras tener servicios tecnológicos, ve la rabieta que te puede montar un miembro de la familia. Analiza las últimas peleas que has tenido en tu casa, y muchas de ellas es alrededor del dinero, alrededor de la tecnología, alrededor del transporte, alrededor de diversos servicios o bienes que crees debes tener, y entonces estos manipuladores psicópatas han empezado a recaudar estos dividendos. Así como también vemos empresas que en menos de 10 años han pasado pues, de ser millonarias a ser billonarias. Entonces tenemos las empresas de energéticos, de electrodomésticos, farmacéuticas, en bancarias, entre otras más, pues han pasado a grandes niveles billonarios de dólares, y muchos de ellos, si se juntaran estos capitales, se tiene una estimación de que a cada persona en el mundo les tocaría más de 2 millones de dólares. Entonces quiere decir que dinero sí hay, riqueza hay. El detalle es que la han acaparado, pero no les interesa el dinero. Si se fijan, ellos quieren más creer o crear aparentemente dinero, pero en realidad, en el fondo, lo que están haciendo es drenar más la energía humana. Esa es la que verdaderamente les interesa. También está la recaudación por medio de la guerra, por medio del terrorismo y por medio de meter mucho dinero y capitales y armas a diferentes grupos dentro de las sociedades. Pueden desestabilizar un país completo. Por ejemplo, aquí en mi ciudad, que era una ciudad donde no había asesinatos, quizás 1 o 2 al año, pues ahora puede haber en un solo día 24 a 30 asesinatos por día. Esto quiere decir que hay detrás aquí una gran cantidad de cosas, y en pocos días se dice pues, que todo tiene que ver alrededor del negocio de las drogas, o del negocio del petróleo, o del negocio de otro tipo de cosas que voy a mencionar más adelante. También se tiene la recaudación de dividendos pues, a través de artistas, estrellas de cine, entre otros más. Todos ellos pueden tener precisamente un control predatorio muy fuerte. Tienen que tributar a cambio de este poder que se les ha dado, y el tributo es la energía de los humanos. Vemos, por ejemplo, mucha simbología, inclusive en los últimos años se ha visto una cantidad abismal también de tatuajes en las personas, de modas, de canciones, de ritmos, que muchos de ellos llevan intrínseco este proceso de drenar la energía humana. También, por ejemplo, las películas, los rituales y diferentes manifestaciones, entre ellos se ha demostrado lo del Reiki, a ciertas actividades tipo yoga, entre muchos otros más, cómo es que todos ellos son predatorios. Modelos a través de las velas, los colores, los sonidos, etcétera, también llevan pues cierta característica predatoria. El realizar rituales en solsticios, equinoccios, lunas llenas, lunas vacías, eclipses, etcétera, etcétera, pues muchos de ellos están orientados a este negocio de recaudación de energías. Lo más sorprendente
es que detrás de muchas de estas cosas de recaudación de energías viene la desaparición de niños y niñas en todo el mundo. Por ejemplo, me sorprendió de este artículo de la BBC, donde decía que si realmente en Estados Unidos desaparecían un niño cada 90 segundos, y abajo ponen los periodistas, dice, cuando hay informes en los medios sobre niños que se pierden, es fácil pensar lo peor, pero a veces la realidad no es tan alarmante. Y abajo el artículo sigue diciendo como que todo es muy normal, que lo pierden los papás, el divorcio, etcétera. Entonces no es así como nos dicen. Hay una gran cantidad de drenaje de energía humana, y las energías humanas más codiciadas por estas entidades son los niños y las niñas, hasta los 10, 11 años, y aún así las jovencitas vírgenes, para ellos es una gran cantidad de bioenergía la que predan. Entonces, aquí detrás hay muchos fenómenos que se están dando, como es el trato de blancas y la misma pederastia en otras cosas religiosas. Algo que me sorprende mucho aquí en México es que, por ejemplo, de acuerdo al gobierno, en el periodo de 2005 a 2017 había solamente 5.865 casos de niños desaparecidos. Pero cuando las mamás que buscan a sus hijos se unen, el dato ya era de 27.000 casi en el mismo periodo. Y cuando se empezó a hacer ya fundaciones de investigación pagada para rastrear a estos niños, el dato oficial ya era de 45.000 niños. Quiere decir que entonces el gobierno minimizó el problema a un 10%, casi. Pero ellos saben esto. ¿Dónde están nuestros niños? ¿Dónde están nuestras mujeres? Se está repitiendo entonces aquellos rituales donde ese Dios pedía a Moisés su primogénito, y después, cuando no se saciaba, pedía de la aldea de enfrente a todos los niños y las mujeres, era el botín. Pues debemos elevar ya la voz. También cuando empiezas a decir que a nivel mundial puede haber más de 800.000 casos de niños perdidos por año, entonces aquí la cuestión es, ¿dónde están nuestros niños? ¿Quién se está nutriendo de su energía vital? Lo importante en esto es que esta empresa ya está en quiebra. ¿Por qué está en quiebra esta empresa planetaria? Pues porque los colectivos de la base de la pirámide han roto las cadenas, se están despertando, están viendo la realidad, están viendo esta predación, están viendo cómo a través de medios electrónicos y recientemente el Internet, a través de varios medios como puede ser también el YouTube, Facebook, entre otros más, pues intentaron predar al humano, pero le salió el tiro por la culata, porque también la información fluyó mucho más rápido y se les fue de control. En este momento, muchas personas en todo el planeta están empezando a tener una frecuencia diferente. No puedo decir en este momento si alta o baja, ni de qué amplitud va a ser, porque no tengo todavía el dato científico como normalmente el sistema quiere que lo tengamos. Pero lo que sí les puedo decir es que en la base de la pirámide se están rompiendo las cadenas, está siendo insustentable. Ya también las personas empiezan a notar esta predación contra sus mandos intermedios y el mando intermedio hacia el mando más alto. Ya también se está viendo en los niños este despertar, esta vibración. Los niños están naciendo ya con otra frecuencia, y muchas personas ya empezaron a aplicar el formateo de estos programas mentales que metieron a la humanidad. Muchas personas ya están logrando la reinstalación de programas al código fuente y están encendiendo las antenas. Mucha gente me pregunta en los canales, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues si yo lo supiera ya al 100%, creo que sería difícil estar haciendo en este momento ya un video de estas características. Yo también me encuentro quizás igual que muchos de ustedes en este proceso, y lo importante es que cada persona empiece a tener una búsqueda personal, una búsqueda interna, y que le cuadre lo que mejor le resuene. No se casen con una sola idea. Eso es el formateo precisamente de los programas anteriores. Cuestiónalo todo, razónalo y entonces resuénalo. Esto es muy importante, volver ya a poner en quiebra esta empresa cuando ya no te roban la energía, cuando la energía es para ti y los tuyos por tu libre albedrío,
y empieza mucho en tus palabras. Yo eso sí lo noto. ¿Qué palabras estás usando a diario? Y eso se va al subconsciente, y del subconsciente a los pensamientos, de ahí a los sentimientos, a las emociones, a las conductas, a los hábitos y al destino. Reprograma tu vida y a partir de tus palabras puedes evaluar cómo te encuentras en cada momento. Esta quiebra ya es inminente. Estos bichos y su junta de gobierno ya se dio cuenta que no están recaudando lo que esperaban para estas fechas y al no tener la energía humana, ellos se tienen que desintegrar de esta densidad, de este sistema tridimensional. Ya no es sostenible para ellos y tendrán que irse. En este momento la libertad va a ser del humano. El humano va a tener que empezar a generar nuevos pensamientos, nuevas estructuras, pero lo más sorprendente es que sus habilidades naturales van a volver y en ese momento podremos tener a la Tierra recuperada como nuestro paraíso en esta densidad emocional, libremente y por libre albedrío. Y estos bichos pues también tendrán que irse. De ahí vemos grandes experimentos que se están haciendo de apertura de portales, aunque están disfrazados de aparentemente de la física. Y muchos de ellos ya empezaron su proceso de huida. Esto se escribió en muchas mitologías que cada uno de ustedes pudiera también investigar y ver cómo es que ya en esta densidad no tienen sustentabilidad. Por lo tanto, pues aquí terminamos. La pregunta, como siempre, es ¿a quién regalas tu energía? Si realmente la utilizas para ti, para tus células, para tu sustento vital y para compartir con los tuyos a tu libre albedrío. Muchas gracias y hasta la próxima.